Urgente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Matías Rodríguez Feito, al Consejo de Gobierno sobre política general en materia demográfica y más en concreto sobre el desafío demográfico en nuestra comunidad autónoma. Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el señor Rodríguez Feito. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, buenos días. Afrontar el desafío demográfico es el principal reto al que se enfrenta hoy en día Asturias. Un asunto político conflictivo, podríamos decir. Desde nuestro punto de vista es urgente abordar de manera inmediata la sangría demográfica que estamos sufriendo en nuestra región. De ahí la interpelación que hoy presentamos en esta Cámara y que tiene su origen en la preocupación que en nuestro grupo parlamentario y seguro en toda la sociedad asturiana existe por la situación actual y también por el futuro de nuestra tierra. Creo que los datos hablan por sí solos. El Principado ha cerrado el año 2015 a la cola de España en cuanto a la tasa de natalidad, 6.569 nacimientos, con el número de defunciones más elevado de los últimos 70 años, 13.603. y con un crecimiento vegetativo negativo de menos 7.034, que se repite año tras año. La tasa de reemplazo en Asturias alcanzó el 0,96%. En nuestro caso, esto quiere decir que en el año 2100, que tampoco está tan lejos, Asturias podría llegar a tener 267.000 habitantes, según datos del estudio de la Universidad de Oviedo, Regiolab 2014. Las proyecciones a 15 años indican que continuaremos perdiendo población, de modo que en 2029 podría llegar a reducirse nuestra población un 10%. La pérdida de población más importante será la de los grupos de entre 30 y 45 años, cerca de un 50% como consecuencia. En 2029 el índice de envejecimiento podría alcanzar el 331,5%. Por áreas, tanto Occidente como el Oriente, sobre todo en su interior, perderían entre el 15 y el 30% de su población. La pérdida de esa población menor de 16 años en las salas, en 2029, que está ya a la vuelta de la esquina, dispararía los índices de envejecimiento hasta valores superiores al 750%. Pero además esta pérdida de población infantil comprometería seriamente la capacidad de generación de población en el futuro en estas dos áreas. La evolución demográfica muestra una región que se vacía en Oriente y Occidente y de manera muy dramática en el suroccidente. Con nuestra interpelación buscamos un análisis crítico y real de la situación, un diagnóstico sincero del problema, de la situación pasada, presente y futura de la demografía en nuestra región. Señor consejero, el panorama es desolador, usted lo conoce bien. Asturias lidera el índice de población más envejecido de España y prácticamente de Europa. Junto con Liguria, en Italia, somos la región de la Unión Europea con menor población de 30 años, con una población notablemente envejecida. Somos la quinta provincia más envejecida de España, en la que los mayores de 65 años ya son más del doble que los menores de 15. Estamos a la cola de España en tasa de nacimientos y con el mayor número de defunciones de los últimos 70 años. Por desgracia hay más datos. Para revertir la situación necesitaríamos 10.000 nacimientos anuales y, sin embargo, no pasamos de los 6.500 nacimientos. En 33 de los 78 municipios asturianos nacen menos de 16 niños al año. El resultado es que hemos perdido 80.000 habitantes entre los asturianos nacidos y fallecidos en los últimos 15 años. El problema es gravísimo y es importante que la gente sea consciente de ello. Las tasas de natalidad son muy bajas, el éxodo de los jóvenes, los problemas de integración de los inmigrantes, la pérdida de población en las franjas de edad más productivas y la poca población que queda en nuestros pueblos es una población altamente envejecida, especialmente mayores, con problemas de dependencia y sanidad que hay que lógicamente, cuidar y atender. Es cierto que el problema demográfico afecta al mundo occidental en general y a España en particular, pero dentro de lo malo, Asturias vuelve a aparecer en la peor situación, ya que somos la región más afectada por este problema. En las jornadas sobre el desafío demográfico
en Asturias, organizadas el pasado noviembre por los populares asturianos, el catedrático de la Universidad Complutense, Rafael Puyol, lo explicó claramente. Asturias añade al problema demográfico su situación económica. Y aquí es claro donde entra la gestión socialista y las negativas consecuencias de unas políticas que llevamos repitiendo mucho tiempo que son erróneas. Y esto no somos los únicos que lo decimos. Fíjese, señor consejero, en la introducción al diagnóstico de la situación y perspectivas demográficas del Principado, en la página 5, que forma parte de ese primer informe que usted encargó a la Universidad de Oviedo en 2014, dice lo siguiente. Es evidente que la transición industrial y la crisis económica experimentada por nuestra región durante más de 2 décadas ha tenido un impacto demográfico profundo. La falta de oportunidades laborales en una región que tarda en encontrar alternativas generadoras de empleo a su especialización industrial tradicional provoca una sangría constante de población joven. El pasado 31 de enero remitía usted una carta a nuestra portavoz, donde, entre otras cuestiones, relacionaba las propuestas elaboradas en torno al Plan Demográfico 2015-2025. No olvidemos que ya estamos en 2017 y el pacto murió hace meses. Propuestas que no siguen dejando de ser eso, que no pasan de ahí. Palabras huecas, cortinas de humo, imágenes de postureos, propuestas que con el paso del tiempo no se materializan en realidades. Sirva como ejemplo el Plan del Suroccidente, consensuado únicamente con los socialistas de la comarca. Un plan rácano, poco trabajado y claramente insuficiente. Un ejemplo, 35 millones para infraestructuras en 10 años para 5 concejos que son los más extensos de la región. Un plan que únicamente perseguía un rédito electoral y, por supuesto, sin respaldo económico alguno, como no podía ser de otra forma tratándose de un plan socialista. Antes me hacía gracia escuchar al consejero de Economía y Empleo hablar de los convenios del Estado sin financiación. Pues la verdad que son ustedes unos alumnos aventajados. Por cierto, señor consejero, ¿cuándo tiene previsto poner en marcha alguna de las 170 medidas que contiene el plan? Hace 2 años que lo anunciaron y hasta la fecha no han implementado ni una sola, no han gastado ni un solo euro. Esta materia tan transversal, la demografía, debería estar presente permanentemente no solo en su agenda, sino la del resto de los consejeros del Gobierno asturiano. Debería estar en el día a día de todas las consejerías, lo que no está sucediendo. De hecho, los consejeros dan la sensación de no hablarse, de estar aislados, en compartimentos estancos, incomunicados. Basta ver las nefastas consecuencias que para nuestros ganaderos tienen las políticas socialistas en nuestra región. No solo no agilizan los pagos de la PAC, sino que amenazan con recortes de un 10%. ¿Dónde están las campañas de promoción? ¿Dónde la potenciación de las tecnologías de la información en el medio rural? ¿Dónde la creación de un fondo de inversión a la calidad de la leche? ¿Dónde un seguro de rentas o un simple buzón de sugerencias? ¿Qué pasa con la movilización de tierras en desuso? ¿Y con los falsos positivos, que superan el 90% de los animales sacrificados? Nuestros ganaderos, señor consejero, están hartos de trabajar para la fauna salvaje, para los osos, jabalís y los lobos. Se siembra el maíz para el jabalí y se engorda el ganado para el lobo. El actual Gobierno de Asturias solo sirve para poner todo tipo de trabas e inconvenientes administrativos y burocráticos a los ganaderos asturianos. Y así es muy difícil vivir en los pueblos. Nos hartamos de decir que quieren acabar con el campo y al final lo conseguirán. En sanidad, con la anunciada fusión de áreas sanitarias, cuando lo que realmente necesitamos son inversiones en los hospitales cabeceras de comarca, como Cangas del Narcea, Jarrio y Arriondas. No debemos olvidar que los hospitales son elementos fundamentales, básicos, como manifestación de ese principio de solidaridad y sobremanera de equidad. Finalizo, señor presidente. Y sobremanera de equidad y acceso a la sanidad pública, gratuita y universal. El consejero ya puso de manifiesto la voluntad del Gobierno asturiano de modificar el mapa sanitario. Le recuerdo que el suroccidente es el único, o es la única, área sanitaria que no tiene un hospital de día para enfermos mentales. En educación estamos exactamente igual. Hasta los 3 años, el ciclo de educación infantil entendemos que debe ser gratuito y universal. Eso siempre lo ha defendido el Partido Popular de Asturias, con independencia de que sea un concejo rural o urbano.
Aquí, gracias a los 33 años del socialismo, las escuelas infantiles de 0 a 3 años están entre las más caras de España. Cuestan 330 euros al mes. Y por si eso no fuera poco, no existen en 40 de los 78 municipios asturianos. El resultado es que solo el 15% de los niños las usan. Las ayudas a las familias brillan por su ausencia y en nuestro mundo rural continúan los recortes. Más del 50% de las ayudas al transporte escolar individualizado, cierre de escuelas rurales, infraestructuras y comunicaciones pendientes desde hace más de 20 años. Y por si esto fuera poco, en Asturias pagamos más impuestos que en ningún sitio. El abandono de nuestros pueblos, señor consejero, no es un problema nuevo, como tampoco lo es el hecho de que los sucesivos gobiernos socialistas se han mostrado incapaces de dar solución alguna. Señoría, dispone de un segundo turno. Sí, señor presidente, finalizo. Asturias, señor consejero, lo sabe usted bien, tiene por delante un reto demográfico enorme, al que las proyecciones demográficas, desgraciadamente, le ponen números rojos. Gracias, señor Rodríguez Feito. Gracias, presidente. Consejero, yo creo que acabamos de tener precisamente la demostración más práctica y palpable y palmaria de lo que realmente nos pasa en esta comunidad autónoma y en nuestra tierra. Y es que desgraciadamente, es que ustedes no conocen el territorio. Ustedes no conocen el territorio, ustedes no conocen la realidad. No la conocen. No la conocen. Lo que me acaba de decir hoy aquí, lo que me acaba de responder, es que no tiene ningún sentido, ni es justo, permítame que se lo diga, ni lógico. Ni lógico. Yo sigo teniendo la percepción de que aquí ustedes siguen siendo ese gobierno asesorado por esos visionarios que desde aquí, desde Oviedo, nos dicen a los que vivimos en los pueblos, en las zonas rurales, en las salas de Asturias, en Oriente o Occidente, lo que tenemos que hacer, lo que sucede en nuestro pueblo, en nuestro concejo, en nuestra villa. O sea, ustedes siguen aislados en su burbuja, siguen en su mundo ideal que los demás sufrimos, ideal para ustedes. Mire una cosa que le digo, es que claro, es gracioso. Dice que si somos pesimistas, no, mire, recuerda aquello de que un pesimista es un optimista bien informado. Me quedo con eso, ¿vale? Lo que desde luego, no sé si pesimista o no, pero desde luego lo que ustedes son, al menos su gestión es una gestión necia y absolutamente ineficaz. Porque si no, quisiera yo que me explicara a mí en mi pueblo, en Tineo, cómo puede ser que tengamos ya 9.000 habitantes. ¿Me lo quiere usted explicar? Explíquemelo, consejero. ¿Qué me va a contar a mí? Dice usted, me ha hablado de todo menos de demografía. ¿Qué demonios es la agricultura? Consejero, la ganadería. ¿Qué hay en nuestros pueblos, nada más que ganaderos, consejero? ¿Qué hay? ¿Quién les envió la carta diciéndoles que les iban a recortar el 10%? Nada más que su consejera, esa compañera que está en ese compartimento estanco. ¿O fuimos nosotros? ¿Fue el Gobierno de España el que envió esa carta, consejero? Es que de verdad, o sea, viven ustedes en un mundo absolutamente absurdo. Yo no lo acabo de comprender. ¿Quién envió esa carta, consejero? Dígalo aquí. ¿Quién lo envió? ¿Los ganaderos asturianos y los que la recibieron en Tineo? ¿Quién se la envió? Habla usted de que no hable de demografía. Hablar de ganadería yo creo que es hablar de demografía, es hablar de nuestros pueblos. Hablar de educación. Yo le puedo hablar del Colegio Verdamor de Tineo. O le puedo hablar de los CRAS de Cangas del Narcea. ¿Dónde se cree que van nuestros hijos o nuestras hijas, consejero? Las mías van a Tineo, ¿eh? Las mías van a Tineo. Y eso es hablar también de demografía. La sanidad. Hombre, confiemos que no sigan para adelante con el tema de la fusión. Porque lo dicho, nosotros ¿a qué hospital vamos? Vamos al hospital de Cangas, consejero. Al hospital de Cangas del Narcea. Es al que nos toca a los de Tineo. Vale, y eso es hablar de demografía. ¿Cómo no va a ser? El día que nos quiten el hospital, ¿qué vamos a hacer? El día que sigan recortando las ayudas a los ganaderos, ¿de qué vamos a vivir el resto, consejero? Ustedes no conocen la realidad y ese es el primer problema que tenemos. Ustedes viven en un mundo al margen de todo. Fíjese que creí que al menos en esta intervención, bueno, nos podría aclarar alguna cuestión, pero es que al final es que acaba uno indignado, porque es realmente desesperante lo poco que pintamos las salas de Asturias en este Parlamento, señor consejero, desesperante, pero bueno, desde luego no nos vamos a resignar, eso lo tenemos claro, y yo la verdad que confío en que esto todo no empeore, confío, porque además sé que usted ha trabajado y está trabajando para que, por cierto, ahí va mi pregunta, para que
tengamos esa herramienta. ¿Cuál va a ser esa herramienta, consejero? ¿Un pacto, una estrategia, un plan? Díganoslo también. ¿Va a tener fondo económico, como usted también reclama en otros estamentos? Apelaba usted antes al diálogo. ¿A qué diálogo apela usted en Madrid? Que cuando le vemos ir más allá de Pajares, le escuchamos hablar de cohesión, de fondos económicos, de diálogo. ¿Y aquí en Asturias, consejero? Señoría, vaya Empezamos ya la concluyendo. legislatura pasada con la ponencia sobre el progresivo envejecimiento de la población asturiana. Murió. Seguimos con el borrador del pacto demográfico. Murió. ¿Y ahora qué nos espera, consejero? ¿A la tercera va la vencida? Aplíqueselo aquí también, aplíquese el diálogo, aplíquese también los compromisos, porque los que vivimos fuera del centro de la región también tenemos derechos, porque además es que pagamos nuestros impuestos, ¿me entiende? Entonces, bueno, lo que le pido es una dosis de realismo y le pido también un compromiso presupuestario y un compromiso que se materialice en realidades, no esa deslavazada forma de hacer gestión que llevan ustedes, como hicieron con el Plan del Suroccidente o como hicieron con esas ayudas de 25.000 euros que anunciaron hace un año para los empresarios de las zonas rurales de Asturias, de su consejería también de agroganadería, que por cierto excluía los proyectos agrícolas, que es una paradoja. Señoría, Es concluya. una paradoja. Estas son las paradojas de esos visionarios que les asesoran a ustedes. Y esa, digamos, complacencia que tienen ustedes de tragar con todo lo que aquí les dicen. Muchas gracias. Señor Rodríguez Feito, finalmente tiene la palabra el consejero de Presidencia.